Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Lo que estamos escuchando es uno de los sonidos del cosmos. Pero ¿cómo es posible si no se transmite el sonido en el universo? Aunque también es cierto que hay sondas como la Voyager 1 que han captado extrañas voces, sonidos. Parece que proceden de otros planetas. ¿Pueden ser que existan los registros sonoros del cosmos? Esta noche viajamos a un lugar mágico. Esta noche viajamos hacia las estrellas. Comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, pues con un programa diferente, con un programa donde vamos a estar escuchando también esas voces que parecen proceder de otros lugares. Y para ello, pues una mesa maravillosa, nuestro querido amigo Dani Higueras. ¿Qué tal estás, Dani? Buenas noches, Nacho. Pues hoy como un testigo privilegiado de una mesa con dos compañeros que ahora presentarás, titánicos en cuanto a astronomía y astrofísica, así que hoy me dispongo a comentar alguna cosita, pero más que nada a aprender. Hoy deberíamos aprender todos. Yo el primero, también. Así que a mi izquierda, nuestro buen amigo astrónomo don Rafael Balaguer. ¿Qué tal estás? Buenas noches, muy bien, encantado de estar una noche más en Abismo, asomándonos al abismo universal, al espacio. Bueno, un sitio que te encanta, surcar. Sí, por supuesto. Pero bueno, no tan de cerca como surca Ramón con toda su flota de satélites, pues a diario, segundo a segundo. Y si alguien surca el espacio, pues un amigo de este programa magnífico como es Ramón Torres. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches, Nacho. Pues bien, muy bien y encantado de estar por aquí, por Zaragoza, y también encontrarme con dos amigos con los que quería pasar por fin el cara a cara, Dani y Rafa. Ajá. Bueno, Ramón es voz de la Agencia Espacial Europea. Yo creo que todos conocéis a Ramón Torres, pero por si acaso alguien se conecta ahora de nuevas en Abismo, bueno, pues Ramón es yo diría que el creador de protección del universo, del planeta, desde la lejanía, cuando él creó el programa Copernicus con los satélites Sentinel, y lo que hacen es trazar el planeta continuamente. Ramón, dentro de su humildad, es uno de las personas más importantes del mundo en creación de satélites artificiales, y creo que es el que más satélites lleva lanzados de colección a día de hoy en el mundo. No sé, ¿cuántos habéis lanzado ya? En Copernicus solo llevamos 2, 4, 6, 8, 9... Pero claro, dentro de la Agencia Espacial Europea, pues tocando todos las otras áreas como navegación o ciencia o telecomunicación, llevamos alrededor de 80, entre 80 y 100. O sea, ¿tú eres culpable del tráfico que tenemos cósmico? Un poquito. También soy culpable de otros tráficos. De uso más diario y de conocimiento más próximo de todo el mundo. Pero fíjate, aquí que estamos en Aragón Radio, pues una persona de Aragón, de Pedrola concretamente, que nace en uno de los sitios más importantes que tenemos en Aragón y casi en la cultura de España, en aquel palacio que es mágico y es maravilloso. Y tenemos ahí esa persona que de niño miraba el planeta, que miraba las estrellas y se convierte en un ingeniero superior maravilloso, creando cosas alucinantes y que nos sirven sobre todo pues para trazar el planeta día a día, para aprender del cambio climático, para aprender de rutas marítimas, para aprender de cómo funciona el planeta, de las inundaciones, de los incendios forestales, absolutamente de todo, porque van barriendo y barriendo 24/7 todo el planeta, los diferentes satélites. Fíjate, Dani, estábamos aquí hablando, quiero que empieces tú este programa, porque me habías hablado de la novela Contact, que algo nos cuenta sobre ese contacto con sonidos. Sí, bueno, la novela Contact de Carl Sagan, el astrónomo, el astrofísico, que todo el mundo seguramente conocerá, ¿no?
nos habla precisamente de eso. Es una novela ficcionada, evidentemente, ¿no? Sí. Es preciosa, por cierto. Antes debatíamos, ¿no?, sobre el nivel de exquisitez que tiene relatando Carl todo lo que sucede y acontece en la novela, de la cual Robert Zemeckis también hizo una película bastante notable, podríamos decir. Y nos explica más o menos eso, ¿no? Lo que podría ser un contacto extraterrestre a través de un radiotelescopio en el que envían una información, una serie binaria de números, unos y ceros, y se interpretan para poder llegar a construir, en ese caso, en la novela, un artefacto que nos permite viajar al sistema de la estrella Vega y tener contacto con una civilización extraterrestre que nos estaba esperando, ¿no? Hay grandes fans, con Carl Sagan. Hombre, grandes fans, claro que sí. Carl Sagan fue un grande, de verdad, con su serie Cosmos, pues acercó todo eso tan distante para el ser humano, valga la redundancia, ¿no? Porque hoy en día estamos más que nunca, como sabe Ramón ahí arriba, incluso intentando poner explicación a muchas cosas, pero Carl Sagan fue un poco un pionero de acercar esa ciencia al ser humano más mundano, ¿no? A cualquiera que pudiera querer despertar esa inquietud por algo que como bien sabemos, tiene mucho por explorar todavía. El otro día hablábamos de Sagan. Estaba en el Millennium en Madrid con un conocido actor, Antonio Banderas, y él es un enamorado de esto del cosmos, de si hay vida, si no hay vida, con su padre, que fue incluso mentalista, y nos contaba unas historias tremendas sobre estos viajes interestelares, estos viajes a otros planetas y sobre todo esos sonidos, Rafa, que se pueden recoger desde el espacio. Sí, por supuesto. Contact nos habla pues de un momento absolutamente mágico, como podría ser quizá en el futuro, pues cuando realmente podamos hacer eso, contacto con una civilización tecnológica extraterrestre. Es muy bonito el argumento de la novela, porque en realidad lo que recibimos es una de nuestras primeras transmisiones pues, de radio y televisión al espacio exterior, porque hay que recordar que esta misma emisión, pues claro, está saliendo de la Tierra a la velocidad de la luz. Estamos emitiendo, a grosso modo desde hace unos 100 años, un espectro electromagnético anómalo para lo que sería pues, un planeta sin vida, con una emisión pues, artificial claramente. Y lo que plantea la película, la novela, es que, claro, en el sistema de la estrella Vega, la estrella principal de la constelación de Lira, alguien nos ha escuchado y nos responde de alguna manera, ¿no? De manera que lo que recibimos es pues nuestra primera transmisión de radio. Es algo muy interesante porque, claro, puestos a captar sonidos del espacio, claro, es que nosotros estamos emitiendo de alguna forma información al espacio exterior. Eso que sería el SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, pues en realidad nosotros estamos haciendo lo que llamamos METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, de forma involuntaria si quieres, con estas emisiones de radio y televisión. Es muy interesante porque puestos a buscar dónde pueden estar esas civilizaciones que nos hayan oído, pues podríamos buscar en un radio de unos 100 años luz alrededor de la Tierra, y ahí tenemos unas 54.000 estrellas. Así que si desarrollamos la idea de Contact, pues podríamos buscar quizá en esas 54.000 estrellas algún planeta con quizá alguna civilización que quizá nos pudiera haber detectado. Pero claro, sonidos directamente del espacio, pues es difícil captar un sonido propiamente dicho, como lo que conocemos, pues una transmisión mecánica de una onda a través de un medio, como puede ser pues, el aire, o también, por supuesto, el medio acuático, el sonido de las rocas. Es difícil porque, claro, en el espacio no se puede dar de manera fácil esa transmisión. Hay alguna pequeña excepción, pero bueno, es casi tan rebuscado que podríamos considerar que en el espacio no podríamos oírnos gritar, como decían en Alien, otra gran película. Nadie puede oír tus gritos en el espacio. Ramón, ¿cómo se propaga el sonido por el espacio? Antes que nada, decirte que, y me gustaría tocar también el Contact, porque con Contact a mí me gusta fantasear un poquitín más, ¿no? Y entonces me gusta fantasear viéndonos a nosotros, siendo los que estemos esperando a esas señales, ese nacer de civilizaciones que estén muy por detrás nuestra y que seamos nosotros los que estemos ahí esperando y ansiando el poder hacer ese contacto. Bueno, quién sabe si eso algún día, ¿no?, alguien podrá tenerlo. Yo no lo sé. Y es que esto me cuesta muchas veces
Bueno, no es imposible absolutamente, No, por claro supuesto. Claro que no. Nosotros estamos aquí en la Tierra, pues hay miles de millones de planetas. Hay que recordar que, a ver, el 90% de los sistemas estelares van a tener sistemas de planetas. Tenemos entre 5.000 y 6.000 exoplanetas confirmados. Así que, bueno, pues en una galaxia típica como la Vía Láctea puede haber 200.000 millones de estrellas, pues por más de 100.000 millones de galaxias con 200.000, 400.000 millones de estrellas por un 90%, por ponle un mínimo de 5 o 6 planetas, bueno, sale una cantidad Porque exagerada de esto es planetas. infinito, o sea, ¿se considera todavía que existe el infinito en el cosmos o ya no? Claro, Está en tela de eso- juicio un poco. Porque, ¿no? eso- porque últimamente había leído decir, no, es que ya no hay infinito, porque puede haber incluso un número final que es el propio infinito. Hay que llevan los mareos. Claro, no. A ver, mira, para hacerlo más fácil, solemos decir que el universo es finito, pero sin ninguna frontera. ¿Por qué? Porque se está autoexpandiendo, el mismo va creciendo. La pregunta, que es entre cosmológica, teológica, filosófica, es ¿en qué se está expandiendo? O sea, pero no tiene forma ni circular ni... No, eso es una aproximación para que nos podamos entender y comunicar mediante modelos. Claro, pero no sería, por ejemplo, como la Tierra, que tú partes de un punto y llegas a ese punto. Claro, es que llega un momento en el que el centro del cosmos está en ti mismo. Uf. Es- Qué ahí intenso y entra qué el concepto complicado. filosófico. Ahí está. ¿eh? El centro de expansión de ese universo es cualquier punto del cosmos. Es lo que llamamos el principio cosmológico estándar y en fin, eso nos retrotraería pues, a desarrollar las teorías sobre el Big Bang y en qué se está expandiendo, cómo, cuál es la energía que provoca esa expansión, qué materia lo está sustentando, y eso es algo que todavía es muy misterioso y bueno, pero esto, Nacho, nos da para Bueno, un programa de cosmología Aparte. apasionante aparte, porque, bueno, pero aún así, hilando con el tema de los sonidos del espacio, podemos llegar a comentar que, incluso con mi compañero Xavier de Palau, ya hemos sonificado pues el Big Bang. Así que, bueno, eso entrará en nuestro próximo Madre mía. disco. Creo que deberían retomar la pregunta que me has hecho. Exacto, sí. Gracias, Ramón. Sí. Pues, a ver, el sonido es lo que llamamos una onda de presión, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, es una onda que necesita un medio en el que propagarse, porque es una onda de presión. Curiosamente, porque luego voy a hacer la comparativa con la onda electromagnética, es una onda en la que la magnitud de la amplitud, ¿de acuerdo?, está en la dirección de propagación. Es muy fácil que lo veas, bueno, de tal manera que lo ves además en muchas de las veces que visualizas las ondas sonoras o las ondas de presión, tú lo que ves es algo que va en una dirección y va creando unas ondas más o menos grandes, más o menos pequeñas, en la misma dirección. Las ondas electromagnéticas, por contra, son una onda electromagnética, es la combinación de un campo eléctrico y el campo magnético asociado, en la que la amplitud de los dos campos son perpendiculares a la dirección de propagación. ¿De acuerdo? O sea, hay una cosa que es muy interesante en ese sentido, porque, por supuesto, que son totalmente distintas. Una onda electromagnética se puede propagar en todos los medios o no medios, y de hecho, donde mejor se propaga, lógicamente, es en el espacio abierto, donde no hay nada más. Mientras que una onda de sonido es una onda de presión, pero no deja de ser curioso que la propagación, o sea, que la señal que va montada en esa onda una es, como digo, en la misma dirección que la propagación y la otra es perpendicular. O sea, por ejemplo, satélite, ¿no? Que es una nave espacial. Si hay un choque, ¿eso qué? ¿Hay algún sonido momentáneo o algo? Nada. ¿O silencio? Silencio, porque si está en el espacio abierto, si no hay nada alrededor, si no hay ningún medio, no hay sonido, no hay propagación de sonido. Con lo cual también lleva otra consecuencia. El sonido, como tal onda de presión, también libera energía. Esa energía la va soltando. Si tú tienes un chasquido fuerte, un choque entre satélites, por ejemplo, o directamente que se te caiga algo dentro de la Estación Espacial Internacional, toda esa energía creada por ese choque
queda ahí, ¿de acuerdo? O sea, no se libera nada, todo se queda ahí, de tal manera que los sonidos en sitios cerrados, quiero decir, por ejemplo, en una nave espacial o en la Estación Espacial Internacional, pues hace que ruidos como el de directamente el del aire acondicionado puede ser hasta absolutamente insoportable, como ocurría en la Mir rusa, ¿no? ¿Ah, sí? Fíjate, no, yo no tenía ni idea. O sea, Sí, claro. como una caja del tesoro del sonido. Sí. No sale nada. Hay casos que por supuesto que Rafa tocará, esos casos en los que sí que hay algo y entonces esa onda sonora se puede montar en en ese medio súper enrarecido en el que sí que puede existir un tipo de propagación. Claro, esto que comentamos, pues por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, son momentos y espacios muy reducidos y muy puntuales, como por ejemplo que imaginemos una nave espacial pues que está ya saliendo de la Tierra, está en el espacio a más de 100 kilómetros de altura y se libera de una de sus etapas de cohete para vencer la gravedad terrestre, y todos recordamos esas famosas imágenes, por ejemplo, de las misiones Apolo, que se ve pues una ignición de una propulsión y se ve la etapa que va cayendo, ¿no? Claro, eso que vemos, esa combustión, ahí se genera una pequeña atmósfera y justo ahí sí que habría ese medio de propagación. Entonces sí que se podría generar cierto tipo de sonido que podría llegar a ser audible, pero sí estamos prácticamente allí, porque ahí sí que se genera una pequeña atmósfera momentánea de esos gases y ahí sí que podría haber cierto sonido, pero por lo demás, pues el espacio es un lugar, bueno, es claro, a veces a los astrónomos dicen, oye, qué romántico, qué bonito observar el espacio es maravilloso, y sí es maravilloso, pero en realidad el espacio es un medio Claro, es mudo. muy hostil, mudo, muy violento y... O sea, que una colisión de planetas no vendría a escucharse de ninguna forma. Bueno, en el entorno de los planetas, si tuvieran una atmósfera ambos planetas, pues ahí sí que se produciría un sonido dentro de esa atmósfera. Pero aquí no lo podemos captar. Claro, no, ahí podríamos detectar otro tipo de ondas que generan eventos pues, mucho más catastróficos, como sería la colisión de dos planetas, como podría ser colisiones pues, de sistemas estelares, fusiones de agujeros negros, y eso genera una alteración en el espacio-tiempo, que es lo que llamamos las ondas gravitacionales, y eso también somos capaces de detectarlo, y por supuesto esa información luego sí que somos capaces de oírlo, porque aplicamos sistemas de sonificación que nos permiten pues, transformar cierto tipo de información numérica en algo que podamos oír. Transformamos una longitud de onda de la luz visible, por ejemplo, a una información audible, que es lo que hacemos nosotros habitualmente pues, con un espectroscopio. Pero bueno, hay otras técnicas de sonificación. A partir de cualquier secuencia numérica podremos aplicar algoritmos que nos van a poder transformar esa secuencia de números en frecuencias sonoras y luego en notas, y poder componer un tema musical y poder apreciar pues, lo que popularmente podemos encontrar en las redes como sonidos del espacio. Habitualmente las agencias espaciales publican este tipo de documentos porque son muy didácticos. Además, hay algo muy interesante. Hay un aspecto también social muy importante, y es que, por ejemplo, gracias a la sonificación de fenómenos astronómicos extremos, por ejemplo, y estudios de astrofísica, pues hay personas que se dedican a la astrofísica de manera profesional, científicos, científicas, que son invidentes, pero que en cambio, gracias a la sonificación de los datos, son capaces de llegar a identificar incluso elementos químicos en atmósferas estelares que de otra manera pues ellos no tendrían acceso a esa información porque no podrían ver un espectro con esa información química. En cambio sí que la pueden oír y pueden detectar incluso pues concentraciones específicas, porque al no disponer del sentido de la visión pues sí que han potenciado el oído. Es maravilloso, o sea que tiene un componente también social de inclusión a nivel científico apasionante el tema del sonido en el espacio. Vamos a poner un sonido y me decís qué es. Esto parece extraterrestre, pero no es extraterrestre, es terrestre. Esto es terrestre. A mí es un sonido que particularmente pues, es uno de mis preferidos, porque claro, es una emisión sonora, entre comillas, de la Tierra, pero claro, seguro que los que lo están oyendo ahora por primera vez les puede parecer, pues no sé si a cantos de ballena, incluso pues sonidos de insectos. ¿Verdad? Vamos a ponerlo, a ver.
silbidos, unos chasquidos. Es como quizá la conexión del bosque, océano. la conexión del océano, un bosque, no lo sé, ¿no? Cada persona pues le puede evocar una cosa u otra. Es muy interesante. Este sonido pues se publicó ya en el año 2012 y lo captaron unas sondas, bueno, igual pues Ramón las conoce, son unas sondas las sondas Van Allen, eran dos pues que se lanzaron para estudiar precisamente los cinturones de Van Allen, son cinturones de radiación, es un cinturón doble que está pues envolviendo la Tierra y esta emisión pues se captó cuando se detectó una tormenta solar muy intensa que aceleró una cantidad ingente de electrones a través de esos cinturones de radiación y eso produjo esa excitación en una onda que se llama pues chorus y es muy interesante y la sonificación de esa alteración electromagnética pues dio como resultado este archivo de audio tan bonito, tan poético. A mí me gusta, pues, bueno, siempre que sale el tema de sonidos del espacio, recordar las ondas Van Allen con este coro, entre comillas, de la Tierra, porque realmente para mí es muy poético, muy bonito, muy interesante. O sea, podríamos decir que la sonificación sería un traductor universal del sonido del universo, ¿no? Sí. Adaptado a nuestro entender, ¿no? Claro, y no solo de los sonidos del universo, sino de cualquier rango de datos. Claro. ¿Vale? O sea que podemos transformar en sonido cualquier secuencia numérica. ¿Qué es lo que hacemos? Al final, con la secuencia numérica podemos aplicar diferentes tipos de algoritmos y secuencias matemáticas transformadas de Fourier, etcétera, que lo que hacemos es obtener un rango de frecuencias y eso luego lo podemos transformar en notas MIDI, que es el estándar de comunicación con un sintetizador o con un ordenador para realizar música electrónica. Y a partir de ahí, sí que la que tienes esa información en un sintetizador, puedes decir, bueno, estas notas me las reproduce un piano, una flauta, un violín, etcétera. Entonces, pues hacer composiciones complejas, siempre desde nuestro punto de vista, claro, pues es muy interesante mantener la máxima fidelidad posible. Por ejemplo, nuestro disco Music from Light de Eurosfania, pues es muy fiel a lo que es la descomposición literal de la luz de los astros. O sea, no es música inspirada en los astros, sino que es música extraída de la luz de los astros. Por supuesto, siempre hay un filtro humano para acabar de ajustar ese tema, pero algunos temas la verdad es que suenan un poco inquietantes, pero bueno, no es culpa nuestra, los compositores son las estrellas. Ramón, las sondas, los satélites, ¿es habitual que recojan algún tipo de sonido? No. No, porque ¿para qué? Si realmente la posibilidad que tienen de recoger esos sonidos es mínima o inexistente. Y sobre todo, lógicamente, si los mandas al espacio lejano. Antes has comentado las ondas Voyager y no es que reciban sonido. De hecho, no tenía ningún micrófono. ¿De acuerdo? Si hablamos puramente del sonido como tal, no. O sea, otro sería una interferencia. Sí, pero es una interferencia electromagnética, es una interferencia que sí que puede crear pues cualquier sonido interno, porque si tú sometes a una radiación solar o una radiación de partículas de mucha energía, rayos alfa, por ejemplo, a un sistema que esté orbitando, pues eso sí que te puede crear algún tipo de sonido dentro. Incluso, pues, no sé, la termoelasticidad de los propios materiales te pueden también crear sonidos, y esos sonidos se van se van a conducir por dentro de esa estructura, ¿no? O sea, entonces, que si pusieras un fonoscopio, sí que podrías oír sonidos. Por ejemplo, ahí tendríamos una explicación del sonido que recoge el Apolo por la cara oculta de la Luna. Porque ahí es donde dijeron, bueno, pues una interferencia de radio, ya, pero es que está en la cara oculta, es decir, de la Tierra no puede ser porque no tienes esa longitud de onda, no pasa, ¿no?, por detrás, no hace esa circunferencia. Y ahí es donde hablaban, pues, que si pudo captarse sonidos de otros mundos, de otro sitio, pero bueno, puede ser algún tipo de dilatación. No, claro, puede ser perfectamente lo que comenta, la tensión de los materiales, cambios de temperatura. Pero eran como cánticos, decían. Claro. Hay cantos, hay voces. Hay voces, porque claro, tal como lo oyeron, bueno, pues también un poco
pues esa pareidolia acústica, si quieres, ¿no? Ante la falta de información, tu cerebro pues rellena con algo que es un patrón conocido, pero bueno, yo he escuchado esos sonidos y tampoco me han parecido ni voces, son chasquidos de interferencia electromagnética. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, al estar en la cara oculta de la Luna, se quedan en blackout, se quedan pues en silencio de radio, porque la emisión de radio de la Tierra no puede llegar, y al revés, la transmisión de radio de las naves Apolo a la Tierra tampoco podía llegar. Por tanto, silencio. ¿Qué pasa? Que en ese receptor de radio sí que se colaron sonidos. Eran interferencias electromagnéticas causadas por el campo magnético muy, muy, muy tenue que tiene la Luna, pero estamos hablando de las misiones Apolo. El conocimiento que tenemos hoy del sistema Tierra-Luna no es el mismo, por supuesto, que el que se tenía pues en los años 70, y hoy sabemos que ese campo magnético es muy tenue, que existe y que puede interactuar en algunas pequeñas ocasiones también, pues dependiendo del viento solar, con el campo magnético terrestre también. Así que bueno, eso fue lo que se captó, una interferencia electromagnética entre campos magnéticos terrestre y lunar. Ahora podemos interpretarlo de manera correcta, en su momento no, y por supuesto que un receptor de radio te esté pues permitiendo escuchar de manera pues totalmente audible, normal. Pues ¿qué está recibiendo? ¿Quién está transmitiendo en esta frecuencia de radio que yo sé que no puede haber nada que me llegue a través de este equipo? O sea, tú llevas un gran receptor de radio a la Estación Espacial Internacional y no recibirías nada. No. Ni de la Tierra, por cercanía. No. Bueno, lo que recibirías es las señales de radio que pueden llevar la información sonora. Claro, como pasa con una radio. ¿De acuerdo? Pero no, sonido en directo no. Pero lo que sí que llevamos es sonido empaquetado en alguna de las ondas. Y vuelvo a tocar las Voyager, porque es así que llevan unos discos hechos en oro, además. Y entre ellos pues llevan música clásica, y entre otros pues Mozart y Beethoven. ¿Y esto con qué sentido? Pues para que si alguna vez alguien las encuentra, pues y tiene esa tecnología para descifrar los mensajes que se mandan y la descripción del género humano y de dónde podemos venir, pues además tiene pues un poquito de música grabada en un disco de 33 revoluciones por minuto, que si alguna vez alguien llega a ponerle una aguja encima y darle vueltas, pues podría escuchar pues 2 piezas de música clásica de lo más bonito que hemos hecho. ¿Y ahora por dónde están las ondas? Pues han dejado ya el sistema solar. Ah, ya han dejado el sistema solar. Sí, han dejado el sistema solar exterior. Lo sabemos porque... Pero no hay comunicación con ellas. Sí, hay comunicación. Pero hasta que llegue el... Hay comunicación, claro, hay el retardo que implica la distancia a la que están, que es gigantesca. Sabemos que han dejado el área de influencia del Sol en el medio interestelar porque precisamente han dejado de detectar nuestra estrella, nuestra influencia, el viento solar, las partículas cargadas de energía que salen del Sol en todas direcciones, pues han dejado de detectar la influencia de ese campo. Entonces, están muy, muy, muy lejos, pero aún así no han dejado nuestro sistema solar en sí, porque más allá de ese campo electromagnético, pues tenemos lo que llamamos la nube de Oort, que es la zona más externa de nuestro sistema solar. Está compuesta por miles de millones de cometas. Los cometas son los restos de la formación del sistema solar. Hemos de imaginarnos una esfera gigantesca en los confines de nuestro sistema, que envuelve completamente el Sol y todos los planetas que están en las zonas más interiores, compuesta por esos cometas, bolas de... Carl Sagan decía de manera poética, bolas de nieve sucia, ¿vale? Son rocas, polvo, materia orgánica, grandes cantidades de agua, y todavía no han cruzado ese límite, ese reino de los cometas, pero sí han dejado de detectar la influencia electromagnética del Sol. Así que bueno, es los embajadores humanos más lejanos, y esa idea de colocar el disco con los mensajes pues fue de Carl Sagan. Bueno. En fin, un mensaje a las estrellas. Llevan incluso las instrucciones, por si alguien los encuentra, poder fabricar el reproductor. Sí, así que bueno, claro. En inglés, claro. En inglés. Y sobre eso, ya que hemos hablado de cine, pues oye, las personas que no hayan visto la primera película de Star Trek, Star Trek, sí, que la vean. Y bueno, no decimos nada más. Que la vean, por favor, que es algo muy interesante. Es necesario. Es necesario. Sí. No está en inglés, son iconos gráficos
O sea, no se utiliza ningún idioma en concreto, no es tan Hollywood como podría pensarse. Pero imagínate los extraterrestres recibiendo Sí, pero el texto en inglés. pero sí que incluso la definición del género humano y de los dos géneros también. O sea, que eso sí que está, pero son todo... es muy público, o sea, si lo lo buscaré porque googleas, yo lo desconocía. Es muy interesante, incluso además hubo muchísima polémica con ese esquema del género humano, pues un hombre y una mujer, ¿no? Sí. Pues claro, primero está pues el género masculino como saludando, luego está como la mujer en segundo plano, con unos genitales no tan marcados y bueno, pues hubo... Ahora seguro sería polémico por cuestiones pues, de igualdad de género, es totalmente necesario, pero en esa época también hubo esa polémica. Incluso pues, Carl Sagan, con la artista que estuvo haciendo las placas, bueno, tuvieron discusiones acaloradísimas sobre al final cómo hacían esto, ¿no? Cómo nos representaban para una civilización extraterrestre que en un futuro pudiera encontrarnos. Incluso polémica también, hubo gente hubo científicos que en parte lo consideraban poco menos que una osadía, ¿no? Lanzar un mensaje a las estrellas sin saber quién lo va a recibir, ¿no? Y esto enroca un poco con otra cosa que tiene otro programa totalmente, que es la teoría del bosque oscuro y toda esa simbología que dice que, bueno, que podemos ser una antorcha en ese bosque lleno de depredadores. Sí, sin duda. Con dos tipos de civilizaciones, que ya entraremos a hablarlo en otro programa, pero bueno, es también el tema de lanzar ese mensaje, ¿no? Que hay que tener cuidado. Ramón, Sí. ¿el espacio tiene siempre la misma temperatura? Porque estoy pensando en lo de la sonda. Claro, o está preparado para unos cambios térmicos brutales o puede ser estable. Yo sé que luego, lógicamente, en los planetas, las estrellas donde tú vayas entrando, tiene cada uno su propia temperatura. La temperatura, según reza el principio cero de termodinámica, es una medida de la energía cinética de las partículas. Nada más. Entonces, en el espacio donde haya una radiación solar, por ejemplo, fuerte, o donde haya una radiación de todo tipo que sea fuerte, pues la temperatura en principio es muy alta, puede ser altísima. Si hay una partícula sola que con una energía cinética brutal, pues la temperatura es muy alta. ¿Qué es lo que ocurre? Que la temperatura se identifica con la sensación térmica en sitios como la Tierra, en sitios donde realmente estás viviendo en un medio, ¿de acuerdo? Pero eso es, o sea, por eso si me preguntas la temperatura en el espacio, cuando haces un vuelo en avión, te dicen que, bueno, pues tienes la temperatura exterior y vas viendo cómo esa temperatura va bajando. Sí. Pero si sigues subiendo para arriba, incluso ahí en determinados vuelos, si son muy altos, en vuelos de observación de satélites, de aviones militares, que ya empiezas a tener temperaturas muy altas porque estás midiendo la temperatura, lo que realmente es la definición global de temperatura. Cuando tú lanzas un cohete, la temperatura exterior no es que tenga mucho interés, ¿no? Porque la temperatura exterior, conforme vas subiendo, puede subir muchísimo, ¿no? Puede la misma temperatura conforme vas subiendo altitud. Pero ya digo que el concepto de temperatura, desafortunadamente, cuando sales de un medio con una densidad o con un número de Reynolds alto, pues no tiene nada que ver con la sensación térmica. Yo es que no me escondo, pero soy un ignorante absoluto del cosmos. Y esto es así, me ha interesado siempre más por nuestro propio planeta, nuestro propio entorno, que yo respeto, pero creo que es para mí más importante también conocer nuestro entorno, que no lo conocemos, y luego ya buscaremos por fuera. Por eso yo os pregunto con una naturalidad, porque no tengo ni idea. Es decir, pues no sé si los astronautas están trabajando en la Estación Espacial Internacional a menos 200, a 100, o cómo funciona, ¿no? Porque eso también entiendo que requerirá un tipo de materiales para estar expuesto. Cuando hablamos de temperaturas, en satélites o temperaturas en objetos, en planetas, lo que estamos hablando es la temperatura local producida o bien por una radiación muy alta, calor, o una radiación inexistente. Un caso muy claro es el de mercurio. Por un lado llega a los 400 y por el otro lado tienes una temperatura de menos 100. Mercurio está atrapado en cuanto a la cara que da el Sol, como la Luna con la Tierra. Entonces, claro, Mercurio está soportando la radiación solar más alta de cualquier objeto en el sistema solar continuamente.
Y claro, evidentemente, cuando estamos hablando de la temperatura de Mercurio, no la temperatura que hay fuera de Mercurio, sino la temperatura que hay sobre la superficie de Mercurio, son 400 grados. En el espacio exterior estamos a 270 grados bajo cero, para que todo el mundo se haga una idea pues clara, me parecía termómetro, interesante. pues 270 grados. Oye, Rafa, bajo cero. ¿qué es esto de los registros visuales de restos fósiles del sonido del universo? Madre mía, dicho así, parece pues un Claro, jeroglífico egipcio. No, parece que te encuentres un dinosaurio petrificado Claro, en lo claro. alto. Claro, bueno, yo ese enunciado lo interpreto pues como las imágenes que hemos podido pues realizar de en realidad pues diferencias pequeñísimas, anisotropías de temperatura de milésimas de grado sobre la radiación cósmica de fondo, que es algo que podemos detectar desde la Tierra y desde cualquier lugar del universo. Atención, apuntando a cualquier punto de nuestro cosmos, vamos a encontrar siempre rastros de ese primer instante que vamos a llamar de manera simple Big Bang, porque bueno, esto tiene para otro programa, porque lo que llamamos Big Bang simplemente pues una teoría que nos encaja muy bien con las observaciones que tenemos hasta fecha de hoy, pero quizá pasado mañana ¿Puede cambiar? puede cambiar, consigamos nuevas observaciones más precisas y todo eso pues necesite una revisión. Pero aún así, pues bueno, a fecha de hoy, pues sí que observamos en cualquier lugar del cielo en el que apuntemos pues un sensor de microondas, vamos a recibir una emisión más o menos homogénea, que corresponde a una temperatura de fondo, eso que comentábamos antes, pues de 3 grados Kelvin, ¿vale? En cualquier lugar. Y eso nos habla del pasado más remoto de nuestro universo. Es la foto más antigua que podemos realizar de nuestro propio cosmos. O sea, vemos el universo aproximadamente unos 300.000 años después del Big Bang. Así que para mí esa fotografía, ese registro fósil, es poco menos que ver a Dios. Yo siempre digo que a Dios lo van a encontrar los cosmólogos y los astrónomos y quizá no los teólogos, porque claro, o sea, ¿hay alguna foto de Dios? No. En cambio, una foto de casi el origen de nuestro universo sí que la tenemos en cuanto a diferencias térmicas, pero eso es muy importante, esa imagen. Porque, atención, en esos minúsculos lugares del universo, bueno, minúsculos entre comillas, ¿vale?, donde se detectaron esas pequeñas diferencias de temperatura, ahí es donde luego se pudieron desarrollar las estrellas y las galaxias y dar origen al universo que vemos hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, ese fondo cósmico de microondas lo podemos traducir pues, de una radiación pues, que nos deja un registro fósil en cuanto a temperatura, lo podemos traducir a imágenes y también, por supuesto, eso también lo podemos sonificar. Y por ejemplo nosotros con Xavi hemos hecho una experiencia muy interesante. Hace un par de años salieron una serie de artículos muy bonitos que pues traducían a código binario, ceros y unos, pues parte de esa información registrada del fondo cósmico de microondas. Esto puede parecer muy extraño, pero un inciso para que todo el mundo lo entienda. Imagínate que sintonizas un transistor de radio en un lugar en el que no hay ninguna frecuencia, ese ruido blanco, ese ruido, o en las televisiones antiguas, que la nieve, parte de ese sonido que se cuela en la radio, que se cuela en la televisión, eso, parte de ese sonido, de ese ruido, es ese fondo cósmico del cosmos. Bueno, es ¿vale? que eso, claro, es que hay unas experiencias tremendas con el ruido blanco, donde se registran sonidos muy extraños. Claro, bueno, y ahí estaría en un ámbito más pues del estudio de la parapsicología, pues todo Joaquín Abenza es el gran experto claro, del ruido blanco ahí en Murcia, que lo ha estudiado un montón. Y luego todo el tema de lo que era la transcomunicación instrumental y todo eso, ¿no? Pero sobre el sonido del Big Bang, pues bueno, te comentaba que pues traducido a binario esa información, pues bueno, empezamos a estudiarlo y esto seguro que te va a encantar y le va a encantar a mucha gente. Pues descubrimos una cosa muy interesante y es que en ese código binario se repetía muchísimo, de hecho prácticamente la secuencia de números que más se repetía era precisamente el 666. Así que bueno, es algo como decir que el primer mensaje que recibimos de Dios, porque eso viene del Big Bang, resulta que es el número del diablo, ¿no? ¿Cuál es el número de Dios? Por lo tanto, es algo interesantísimo, el número de Dios. Bueno, a mí me gusta verlo, pues, desde un punto de vista positivo, ¿no? Esa dualidad divina, quizá el bien y el mal, que son lo mismo, ¿no? Pero es tan interesante, Rafa, porque es que con eso viajas a épocas del Antiguo Testamento. O sea, estás viajando a personas, expertos, científicos, hace 2.000 años, 3.000 años, 4.000, que
ya captaron ese número de una forma u otra. Entonces, ¿ellos tenían esa capacidad de ver el universo como lo vemos ahora? No, por supuesto que no, porque claro, estamos hablando de una detección de microondas. Entonces, claro, a la gente le sonará de su microondas que tiene en su cocina, ¿no? Habitualmente, pero estamos hablando pues de telescopios muy específicos que exploran el universo en ese rango de energía, así que por supuesto no podían saberlo de ninguna manera, así que quizá es una casualidad de la numerología. Bueno, no lo sé. O algo ¿no? que hemos perdido. Algo que hemos perdido. Y entonces, pues, siguiendo el libro de esa investigación, aparte del 666, bueno, pues vamos a sonificar esos datos, a ver cómo suena el Big Bang. Y tenemos un tema que publicaremos en nuestro próximo disco, ese sonido del Big Bang. Pero bueno, es muy interesante porque, ya que hablamos de notas, pues bueno, comentaros que tanto en este trabajo como en los temas que sonificamos para Music from Life, resulta que el universo suena en Fa. Suena en Fa. Pero atención, eso del Big Bang, esa sonificación del Big Bang, eso suena en Mi. Y nos encantó descubrir pues que Mi va antes que el Fa. Así que el origen va antes que el propio universo. El universo suena en Fa, su origen, el Big Bang, suena en Mi. Bueno, pues al menos es una curiosidad interesante. Bueno. A nivel musical también. Ramón, tú eres músico también. ¿Qué? Sí. No te escondas, eres músico. Bueno. Alguna vez, sí. Alguna vez creo que estás preparando alguna cosilla por ahí, ¿no? A mí te gustaría tocar arriba, ¿eh? Sí, claro. Lo que pasa es que tendría que subirme con los cascos para poderme oír a mí mismo. Pero bueno. Pero a ti mismo sí que te puedes escuchar, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Es que es complicado, no, por supuesto. Pero ahora yo tengo una pregunta para los expertos, a ver si soy capaz de formularla, porque yo ya sabéis que soy un poco más filósofo que persona casi, ¿no? Y yo planteo una cuestión. ¿Podría ser que en el universo, como bien ha citado antes Ramón, ¿no? Hace falta un medio, ¿no? Para que esas vibraciones sonoras se desplacen, ¿no? ¿Podría ser que en el universo hubiera otro tipo de concepto de sonido diferente que nosotros no somos capaces de comprender porque no alcanzamos a sintonizar, pero que exista en otro tipo de medio que tampoco entendemos porque no hemos descubierto todavía? ¿Esa posibilidad existe? Sí, sí, claro. Sí, totalmente. A ver, ¿por qué nuestro espectro visual es el que está centrado en la luz del Sol y es tan estrecho comparado con todo el espectro electromagnético? Pues porque tenemos al Sol. Nosotros tenemos nuestros ojos, nuestra visión está precisamente sintonizada ahí porque pues ahí es donde hemos estado, donde se ha desarrollado el género humano y a propósito todos los demás animales. También es cierto que los animales, dependiendo de cuál es su vida, su ambiente de vida, puedan tener la visión un poquitín más tirada hacia el ultravioleta o un poquitín más tirada hacia el rojo. Pero nosotros que vivimos en el día, entonces estamos centrados en, a propósito, los 6.000 grados de temperatura que tiene el Sol que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso, y ahí está nuestra visión. Puede haber otros sonidos. Vamos a extender el concepto de propagación a otro tipo de ondas, no solo las electromagnéticas o no solo el sonido o la presión o las ondas de presión que he comentado antes. Entonces, por supuesto que sí, que puede haber, y hay, no es que pueda haber, es que hay, porque cuanto más rascamos en el universo, más cosas nos estamos encontrando, ¿no? Y aún estamos intentando enlazar las ondas gravitacionales con el resto de las ondas electromagnéticas o de interacción fuerte y débil de los átomos para cerrar el círculo de la teoría general de Einstein. Claro, por supuesto. Además hay algo que todavía se nos escapa, que es la mayor parte del universo, que sabemos que está ahí porque detectamos sus efectos quizá indirectos, pero son la materia oscura y la energía oscura. Entonces, claro, decimos que la materia ordinaria o bariónica, las galaxias, los planetas, nosotros mismos, pues estamos, entre comillas, adheridos a una infraestructura cósmica, sería esa materia oscura, que no sabemos exactamente qué es, de qué está hecha, cómo funciona, qué leyes físicas la gobiernan, es algo muy misterioso. Entonces, si eso finalmente se confirma que existe como sospechamos y algún día llegamos a descubrir qué es, cómo funciona, de qué se trata,
pues ahí quizá se puedan propagar, ¿por qué no?, pues algún tipo de ondas, algún tipo de transmisión de información, como pues bueno, hay investigadores pues que de hecho plantean, porque están hablando pues que incluso las mismas estrellas podrían ser seres vivos y además conscientes de sí mismos. O sea, es una idea maravillosa, pero bueno, es una respuesta filosófica a un filósofo. Bueno, Rafa, ya sabes también que bueno, que no es por ponerme la medalla de que me la pongo en cuanto puedo, Muy bien. Nacho, pero de la Agencia Espacial Europea, que hace unos pocos meses lanzamos el primer satélite que precisamente está dedicado a medir la energía oscura y la materia oscura, Euclid. ¿Y eso cómo funciona? Es uno de los temas punta de lanza de la astronomía. Para mí, en la próxima década es la detección de vida fuera de la Tierra y, por supuesto, avanzar en todo eso tan misterioso que está en la base de todo, además. ¿Qué hacen estas? Pues de la manera que funciona es analizando a detalle las trayectorias de objetos más grandes, estrellas, planetas, porque, o sea, compararlo lo que sería teóricamente si no hubiera nada en el medio y si hay algo en el medio. Si hay algo en el medio, tanto si es materia oscura o si es energía oscura o energía barra materia, es lo mismo. Es solo un estado, si quieres, que va en las dos direcciones. Entonces, si hay algo en el medio, esos objetos sufrirán unas desviaciones de esas órbitas o trayectorias teóricas que puede dar, o sea, que con detalle, midiendo y midiendo mucho, pues se puede llegar a la conclusión de que sí que hay, bueno, hasta el 75% que algunos sí que algunos científicos sí que defienden, ¿no? Entonces, así es. De la misma manera que hace muchos años empezamos a detectar planetas en sistemas solares, cuando veíamos que sí que tenían, y sobre todo los planetas grandes tipo Júpiter, que sí que tenían un efecto en esas estrellas. No los veíamos, pero sí que veíamos la estrella hacer cosas raras. Entonces, pues aquí se está intentando hacer algo parecido, pero claro, las medidas son muy, muy distintas. O sea, esta sonda se deja viajar, no se deja en un punto fijo. Sí, esta sonda la tenemos puesta en uno de los famosos puntos de Lagrange. Está en el L2, el que tenemos en el sistema Tierra-Sol, lo tenemos por detrás, ¿vale? En el que las dos fuerzas gravitatorias, tanto la del Sol como la de la Tierra, se alinean para mantener ese objeto pues circulando o orbitando a la misma velocidad angular que la Tierra. O sea, que es lo que lo tenemos siempre detrás. ¿Por qué detrás y no delante? Pues precisamente porque lo que estamos viendo es al espacio profundo y no nos interesa que pase el Sol por el medio. Oye, Ramón, te voy a hacer una pregunta que no viene a cuento con el programa, pero ¿tú qué película del espacio recomendarías que la gente la tiene que ver como algo realista y que se pueda aprender de verdad? Con el cine hemos topado, madre mía. A ver, Claro. mi película favorita ha sido 2001, desde siempre. ¿Y es real? ¿Es realista lo que Sí. se ve? Incluso el baño, Sí. sí, Más que Interestelar o cualquier otra. sí. Claro, luego vemos las de Marte y vemos todas esas películas y dices, se quedan allí. ¿Y tú, Rafa, alguna? Claro, hay Es muy muchas. importante para decir, bueno, Hay pues muchas. es que los expertos, claro, es para hacerte la idea, porque luego ves alguna y dices, bueno, pues es que esto no es así, esto no puede ser así. Como con Carlos Pauner estábamos hablando, dice bueno, dices que pescados, eso no existe, eso no es así, no es de esa forma. La montaña no es así. Entonces, claro, ¿qué sería lo más real para poder aprender del espacio? Claro, yo para mí, quizá la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos es Interstellar, de Christopher Nolan, y es tan maravillosa precisamente porque todo lo que podemos ver en la película, por extraño que nos parezca, como mínimo es científicamente plausible. O sea que una buena parte es real científicamente y lo que pensamos que es más raro, eso como mínimo es científicamente plausible. ¿Y eso por qué? Porque en las fases iniciales del guión de Interstellar, que es de hace muchísimos años ya, intervinieron pues también, estuvo Carl Sagan mismo trabajando en ese proyecto, y luego el guión también está pues en buena parte coordinado y revisado por Kip Thorne, que es uno de los grandes astrofísicos, uno de los pues del equipo pues, pionero en el estudio de las ondas gravitacionales, o sea que es física de altísimo nivel.
pues haciendo esos guiones. Incluso pues las imágenes del agujero negro de Gargantúa pues son sus propios modelos matemáticos, simplemente subieron un poquito el contraste para que quedara un poco más bonito en la pantalla del cine, pero la gente piensa es un efecto especial, pues no, es una simulación matemática real de trabajo de cómo es un modelo de agujero negro. Así que bueno, es una película para mí maravillosa, pero eso sí recomiendo que la gente la vea pues a propósito. Es decir, hoy voy a ver Interstellar, no la voy a ver un viernes por la noche agotado de una semana de trabajo, o sea, me voy a ver esta película. Y si la tengo que ver 2 veces, pues la veo porque realmente es una auténtica maravilla. Y bueno, a partir de ahí pues hay tantas películas. Pero yo recomendaría quizá Interstellar. Tú sabes una cosa de Interstellar que seguro que no sabes. El compositor de la banda sonora es Hans Zimmer. Sí. Y tú sabes que se decidió entre Christopher Nolan y él por el órgano. El órgano. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque dicen que es el instrumento, la herramienta más compleja que ha creado el ser humano. Bueno, se considera la voz de Dios. Entonces, el instrumento rey. Para darle esas connotaciones. Por eso siempre está en la altura en una iglesia, para estar conectado con el Altísimo. Es ahí. Filosóficas y religiosas que impregna la película también. Qué bonita, no sabía que pues te habían pensado Sí, totalmente por eso. Antes que acabes, quiero mencionar otra película. Y esta es todo mentira. Todo mentira, pero como diría mi hermana y mis hermanos, ¿no? Porque esta es esa fuerza que mi hermana la tiene y yo la tengo. Y los demás de mi familia también la tienen, que es Star Wars. Star Wars para mí, la primera película, la del 75, fui con mis 3 hermanos y nos llevaron mis padres. Yo, por supuesto, pues tenía 14 y me llevaron y nos fuimos a ver esa película, y a partir de esa, las siguientes películas ya les pude llevar yo. Y ha sido siempre, o sea, mentira todo. y ruidos y sonidos por todos los lados. Pero es una cosa... Pero es una mentira maravillosa, ¿no? Pero es una mentira maravillosa, como bien dices. Es que yo no soy fan de Star Wars. Bueno, pero habrás visto alguna, eres ¿no? demasiado joven, Nacho. Oye, y vamos a suponer... Esto es otra melón. Vamos a suponer que un murciélago tiene todo lo necesario. Vamos a suponer que no le hace falta respirar, que es un poco como Superman, ¿no? Que salía al espacio y escuchaba, ¿no? ¿Vosotros creéis que con las condiciones necesarias para que pueda vivir en ese momento en el espacio, ese murciélago, sabría volver a casa? No. ¿Cómo que no? No, porque claro, va con frecuencias de ultrasonidos y estamos... Claro, pero igual el murciélago entiende algo que nosotros no. O su sistema. Bueno, pero no, porque eso está lo que captan los murciélagos. Oye, conocemos, ¿eh? Ramón te lo ha dicho sin pensar en Sí. no. Claro, hombre, porque habla de lo que conoce. Es que soy un ingeniero. Es que Claro. ya sabes que no sé No si te me llamo puede a quitar, contar. ¿no? Claro. No, pero estamos hablando, es como he comentado antes, con nuestro espectro visual. Exacto. El murciélago vuela con sonar porque vuela de noche y además su sonar está perfectamente preparado para la densidad que tenga la atmósfera terrestre y sobre todo por donde él vive. O sea que hemos hecho cosas por ahí, nosotros también. Hemos mandado cosas al espacio a ver qué pasaba, a ponerlos en situaciones un poco comprometidas. Y uno famosísimo es uno de los primeros que lanzamos nosotros, porque ya sabéis que anterior a eso sí que hubo mucho animal que sí que se mandó, o sea, perros, sobre todo monos, y por tanto americanos como rusos, sobre todo rusos. Pero lo que pasa es que nosotros uno de los típicos graciosos, experimentos graciosos, fue subirnos un tanque de medusas, a ver qué pasaba con las medusas. Obviamente las medusas llevaban un cacao total, porque no sabían lo que era para arriba y lo que era para abajo, pero vamos, porque demostramos que las medusas tenían un poquitín de sensor gravitacional. Claro. ¿Vale? Que no se dejan solamente llevar por las corrientes. Que no están, que lo de arriba y lo de abajo no es solo porque sucede así, sino precisamente porque tienen un detector gravitacional y en situación de cero gravedad, o si quieres de gravedad compensada, pues por supuesto iban en todas las direcciones y para y en todos los sentidos. Hay que tener cuidado con lo que se lanza al espacio, que
Una que lluvia después de medusas. Mandas un primate y te monta una civilización por ahí perdida. El ¿no? planeta de los simios. Hay que tener cuidado, ese viaje de regreso a la Tierra Sí, sí, de sí, un sí. primate Ya no se humano. envían animales Bueno. al espacio. Esto, bueno, se pueden mandar, y ya digo que esto se mandó no hace mucho tiempo, pero es uno de los experimentos que se subieron en la Estación Espacial Internacional muy al principio. Bueno, no. No, porque te volvería a hacer la misma pregunta. ¿Para qué? Bueno, Vale. para O sea, ver si saben volver. Claro, no, a ver, siempre nos basamos en nuestra estudiada arrogancia, porque es lo que conocemos. No, es así, o sea, es lo que conocemos, lo que podemos medir, y es muy lógico que desde nuestro concepto humano, pues interpretemos las cosas tal y como son. Pero siempre si vas un poquito más allá, claro, dadas las condiciones óptimas, ¿sería capaz de orientarse de alguna manera ese mamífero en el espacio? No lo sabemos, el murciélago. Vosotros decís que no, y yo lo entiendo totalmente, ¿no? No podría volver a casa. Claro. Vale, pero es un concepto que, bueno, estaría bien. Yo tengo una última Desarrollarlo. pregunta y así ya cerramos. Venga. Rafa, ¿tú te subirías en una nave de Elon Musk para ver el espacio desde arriba? Bueno, desde arriba, ver el espacio, ver el planeta desde el espacio. Pues sí, sin ninguna duda. Y de hecho, pues ¿Te fiarías, sí? Sí, todo lo que tiene que ver con el turismo espacial, pues bueno, está empezando a llevarse a cabo de manera efectiva. Y bueno, no creo que tardemos mucho en poder ver pues viajes, entre comillas, turísticos, pues a esas órbitas más bajas. El espacio empieza a unos 100 kilómetros de altura más o menos, entonces quizá no se llegue siquiera a rebasar esa altura, con naves que te puedan llevar a esa altura. Y luego, por supuesto, pues más allá, los viajes que plantean, más por ejemplo la colonización de Marte, etcétera. Pero yo, por supuesto, si tuviera dinero suficiente, pues sí, que me iría Con todos al los bártulos espacio, subiría con Rafa. todos los bártulos. De hecho, te garantizan incluso en los diseños, pues es muy interesante, pues tu propia red wifi para que puedas hacer tus fotografías de Instagram y publicarlas inmediatamente, pues para ver la curvatura de la Tierra, ver con tus ojos que la Tierra no es plana, por ejemplo. Eso sería pues muy divertido. Y sí, yo por supuesto que subiría. Ramón, yo sé que a Marte no irías de momento, pero que ya nos lo dijiste, por lo menos en las condiciones que hay de no regreso. Sí. Pero en una operación de estas para ver desde arriba, ¿te embarcarías? Ya sabes que cuando estuve muy metido en la selección de astronautas y me llegó ese... O sea, ya empecé a soñar que estuve intentando no hacerlo durante casi todo el tiempo, pero al final, ya cuando éramos pocos en la selección, pues era muy difícil no despertarte por la noche soñando con eso. Una de las múltiples preguntas que me hicieron pues en entrevistas y tal, una que fue así, fue, pero bueno, ¿y no tienes miedo a que estalle? Y fíjate cómo estaba yo entonces metido en el tema, que dije, bueno, si estalla, que sea a la vuelta. Wow. Ya está, claro, es que pasa una cosa, Nacho, fíjate, o sea, es algo que está muy bien documentado en todos los astronautas que han regresado de misiones espaciales, es algo que en psicología se llama de effect overview, el efecto perspectiva, y es que de alguna manera todos los que han visto la Tierra desde fuera, su vida ha cambiado, su concepción propia de su propia psicología, la conexión con el cosmos que puedes llegar a sentir es tan profunda, tan íntima, que te puedes llegar a plantear realmente la verdad de la existencia de Dios, porque claro, la imagen es absolutamente brutal, comprobar la inmensidad del espacio y la soledad de la Tierra y lo afortunados que somos de ocupar ese diminuto lugar en el cosmos, Esa mota de polvo, ¿no? esa mota de polvo y sobre todo tomar plena conciencia de que somos seres conscientes de ese universo. La conexión cósmica que puedes sentir en ese instante, pues por supuesto da para cambiar toda tu vida. De hecho, incluso pues astronautas de las misiones Apolo pues cambiaron y fundaron incluso nuevas religiones, como la noética, por ejemplo. Así que bueno, es un efecto perspectiva. Interesante. Y entonces, pues, fíjate que una empresa privada te pueda brindar la posibilidad de que sufras tú esa experiencia transformadora. Hemos hablado en este programa muchas veces de los lugares de poder, esa transmutación de la consciencia y de la existencia. Pues imagínate, si en una pirámide ya puedes sentir cosas, oye, viendo la Tierra desde el espacio. De todas maneras, ahí, Dani, casi quería, en lugar de ese mota de polvo, y ahí quiero cerrar también el ciclo con la Voyager, vamos a llamarle el Blue Dot, el Sí. punto azul. El punto azul. Sí.
Bueno, pues nos quedaremos con... Dani, ¿tú subirías? Sí, ¿Sí o no? claro, por supuesto. Y me subiría un tierraplanista, porque tiene que ser un debate cuanto menos interesante. Bueno, o igual os sorprendéis, ¿eh? Bueno, Todo esto es lo que nos cuentan. Será interesante en cualquiera de las dos vertientes. Gracias de verdad, porque he aprendido muchísimo. He aprendido mucho con mi ignorancia absoluta sobre el cosmos. Creo que todos hemos aprendido los que hemos escuchado este programa. Así que, Rafa, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer estar con todos vosotros en esta mesa. Pues de lujo, por supuesto, como siempre. Dani, gracias. Gracias a vosotros y gracias, compañeros, por la masterclass hoy. Ramón, un placer. Como siempre. Bueno, y yo no tengo nada más que decir que vosotros también agradeceros la fantástica, no sé, conversación que hemos tenido. Tertulia maravillosa. Ha sido muy divertido. Realmente he disfrutado muchísimo hoy. Pues Ramón, Aragón te debe mucho, ¿eh? Ojalá te lo sepan reconocer pronto, porque un niño... Es que estoy por respeto al silencio en el micro, pues no dirás algo. Un niño que en el Palacio de los Duques de Villahermosa él miraba las estrellas, miraba los astros, corría por esos pasillos con esos globos terráqueos que tenían allí en Pedrola, se convierte en el gran protector del planeta desde el universo. Así de sencillo y así de complejo. Uno de los grandes expertos del mundo lo tenemos aquí, tan cerquita, y a la vez tan lejos, porque está en Holanda. Así que no nos olvidemos de nuestros grandes, porque ya saben que pasó en otros momentos, por ejemplo, por poner uno, el gran Goya fue eternamente olvidado hasta que alguien, unos 30 años después, se acordó dónde estaba enterrado, así como muchos. Un abrazo y hasta la próxima semana.